explicar tu palabra, Señor. Gracias por ser tan bueno y misericordioso conmigo, Señor. Te doy gracias por todo lo bueno que eres, Señor. Te pedimos, Señor, que mandes tu palabra, Señor, que abras su mente y mi mente para poder explicar la palabra, Señor, y sus corazones, para que entre en su mente y sus corazones tu palabra, Señor, y que ellos lo entiendan, Señor. Te pido, Señor, que pongas palabras, Señor, tuyas en mi boca para poder dárselas a tu pueblo amado, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vayamos a la palabra. Vamos a 1 de Pedro 2, 9 al 10. Amén, hermanos. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nos dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes. Antes, ¿cómo nos mira Dios ahora? Pero antes, ¿cómo éramos? Y cómo la gente de afuera nos mira a nosotros. Entonces, ahora Dios nos dice a nosotros que somos reyes y sacerdotes, pero afuera nosotros no nos miran como reyes y sacerdotes. La verdad, al cristiano lo miran como lo peor, lo más malo. En una familia del mundo, el padre de familia prefiere que su hija sea prostituta o que ande con un montón de novios a que sea cristiana. Tus hermanos, tus hermanas de sangre prefieren, no sé, que tú sigas en las drogas, que tú hagas lo malo, pero que sigas con ellos. Ellos no entienden el cambio en ti. Entonces, ellos nos miran así. Tal vez algunos no nos lo dicen, tal vez algunos lo ocultan, pero Dios nos mira así como dice la palabra, como reyes y sacerdotes, hechos para llevar su palabra, para poder hacer el cambio en este mundo, para que sírvanos al Señor. Entonces, vamos a 1 de Juan 5:1. Amén, hermanos. Aquí la palabra de Dios dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, aquí nos dice que debemos amar a todo aquel que ha sido engendrado por él. A todos. Eso quiere decir, algunas personas no entienden lo que quiere decir todos. Entonces, tenemos que amar hasta a los que nos odian, no solamente a los que nos caen bien, a los que piensan igual que nosotros, a los que están en la iglesia que nosotros estamos. Tenemos que amar a todos. Amén. No debemos hacer excepción de personas. Debemos de dejar de hacer eso. Tenemos que tener más amor por los hermanos. Porque aquí dice, el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La palabra de Dios dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no has visto?
al hermano. Entonces tú dices, yo amo a Dios, pero tú no has visto a Dios. Pero al hermano sí lo miras. Entonces, puedes decir que estás amando a alguien que no has visto, pero al que miras no lo amas, siendo que ese que fue engendrado por Dios, esa persona que está a tu lado, ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eres mentiroso. No puedes hacer eso. En la iglesia, imagínense cómo nos miran allá afuera. Nos miran mal, no nos aman. Entonces, lo que esperamos, todo mundo, todo el que viene a la iglesia espera que cuando llegue a la iglesia, pues encuentre ese pueblo donde sí sea aceptado. Amén. Imagínense que en la iglesia fueran peor que allá afuera. ¿Quién vendría? Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que vencer al mal con el bien. No debemos regresar el mal. Nuestra pasada manera de vivir era así. Si tú me la haces, me la pagas. Así éramos muchos. Pero debemos dejar de hacerlo. Debemos de aprender a perdonar. Mire, cuando usted ama a alguien, ¿qué es lo que le perdona a alguien cuando usted ama? ¿Cuánto tiempo se tarda en perdonar a alguien que usted ama? A la persona que usted más ama. No se tarda nada. Pero si hay una persona que pues no le cae bien, usted nunca la perdone, que sea una cosita así. Por una cosita así usted no lo va a perdonar. Miren, yo tengo a mi niño, a veces hace destrozos, pero cuando tú amas, tú lo perdonas inmediatamente. Así es el amor del cristiano. Te enojas a lo mejor, pero no se pone el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque el amor tiene que ser más grande que el odio, el bien más grande que el mal en nosotros. Tal vez allá afuera para ellos sea al revés, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Cuando un mundano, una persona que no conoce a Dios, nos hace algo mal, tenemos que ser nosotros los primeros que tratemos de arreglarlo, los primeros en pedir disculpas, aunque no sea nuestra culpa. Dice que un cristiano, de lo único que tiene que tener cuidado, que de lo que se hable de él no sea cierto, porque al ser tú cristiano siempre van a hablar mal de ti. Dice la palabra de Dios que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás va a usar al mundo entero para atacar. Entonces, eso es lo que quiero enfatizar, que cuando vengamos a la iglesia, tiene que mostrarte ese amor aquí, porque allá afuera no lo vamos a encontrar. Entonces, tenemos que hacer la diferencia como cristianos, de no seguir haciendo lo que hacíamos antes, de no seguir guardando ese rencor, porque algunos cristianos dicen, yo amo a mi hermano, pero por afuera. Si yo le pregunto a usted, ¿hay alguien que le cae poquito mal en su iglesia? Obviamente no lo va a decir, pero siempre las personas se miran el corazón, lo miran con enojo a su propio hermano, siendo que la Biblia dice que tienes que amar a tu enemigo para que seas hijo de Dios. Imagínense, no podemos amar a nuestro propio hermano, el que fue comprado por la misma sangre, que costó lo mismo que tú. Entonces, tenemos que hacer un cambio en esa área. Todos tenemos una personita que, pues, nos hace sentir así, pero lo que dijo Jesús fue, a cualquiera que se enoje contra su hermano es reo de muerte. Entonces, si tú tienes una persona, un hermano, tú dices, yo tengo ese hermano que no me cae muy bien, ese no es tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque el que odia a su hermano es reo de muerte. Tú vas para el infierno. Él no es tu hermano. No es tu hermano. Entonces, si tú odias a alguien de tus hermanos, tú eres hijo del diablo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado.
no estamos hablando de algo, es cierto, no es una palabra fuerte, pero es algo delicado, que a veces nosotros, por no pensar lo que hacemos, podemos llegar a hacer mal. Entonces, también la palabra nos dice, si tú tienes algo contra tu hermano, antes de venir con tu ofrenda, eso es al Antiguo Testamento, pero Jesús no vino a abolir la esclavitud, a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Entonces, lo mismo que dice el Antiguo Testamento, si tienes algo contra tu hermano, lleva tu ofrenda, mejor deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Algunos vienen, cantan, danzan, pero odian a su hermano. ¿A qué vienen? Entonces tenemos que aprender a perdonar. Dice que el amor cubre multitud de pecados, pero ¿por qué cubre multitud de pecados? Porque perdona. Sin perdón no hay amor, no. Sin perdón no hay salvación. Sin perdón no hay amor eterno. El amor eterno que le estoy hablando es el que Jesús tiene por nosotros. Ese es amor eterno, no el de una persona, el de Jesús. Vamos a Malaquías 2:10. Amén. ¿Todo lo tienen? A mí me gusta este libro porque es el último del Antiguo Testamento y muchos pues dicen, no, pues ya es el Antiguo Testamento. Muchos tienen ese problema con el libro de Malaquías. Y también me gusta porque Malaquías es uno de los que más preguntas hace. Pero en realidad no son preguntas, sino son enseñanzas. Muchas veces en la Biblia encontramos preguntas que en realidad no lo son, sino son enseñanzas del profeta. Son afirmaciones. Son afirmaciones, exactamente. Son afirmaciones en realidad. Vamos a leerlo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Entonces, todos tenemos un mismo Padre. Nos debemos de amar como hermanos. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Todos somos hechos por ese mismo Dios, comprados por el mismo precio de la misma sangre. Fuimos comprados igualmente. No hay diferencia entre hombre, mujer, griego, judío. No debe haber nada de racismo, nada de eso. En la iglesia no debe existir eso. ¿Por qué? Porque todos somos ciudadanos, todos de ese mismo lugar que es el cielo. Porque pues ¿por qué? Pues nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente con nuestros hermanos? Bueno, vamos a Corintios 10:16. Primera de Corintios 10:16-17. Amén. Amén. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, somos uno. Si uno tiene necesidad, debemos ayudarle. Si otro sufre, tenemos que sufrir con él. Si uno es exaltado,
todos somos exaltados porque somos sus hermanos. Debemos ser realmente unidos, de realmente amarlo. Pero cuando alguien avanza, el otro se enoja. Entonces, ¿cómo es que realmente somos hermanos? Si somos malos. Y es cierto, todos somos pecadores. Por eso vino Cristo. Primera de Corintios 12, ahí mismo, 12, en el capítulo 12, en el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Somos diferentes, tenemos diferentes dones de Dios, imagínense que todos fuéramos iguales. ¿Cómo podría ser una iglesia con puros maestros? No, pues pasarían todo el día peleando. O una iglesia con puros profetas. ¿A quién le van a profetizar si todos son profetas? Puros soñadores. ¿A quién le van a contar el sueño si todos sueñan? Entonces, por eso es que Dios le dio a cada uno su don, su lugar en la iglesia para que cada quien haga lo que tiene que hacer en la iglesia. El profeta, que profetice; el que exhorta, que exhorte. Cada quien tiene que hacer lo que le toca, lo que Dios le dio. Así pues no va a haber competencia, porque si uno hace lo que no es de él, va a haber competencia. En la iglesia no debe existir la competencia de que yo predico mejor que o yo hago las cosas mejor que él, yo oro mejor que él. La única competencia en la iglesia que necesitamos es ir a competir, a ver quién le quita más almas al diablo, ir a predicar a las calles. ¿Quieren competir? Ahí está la competencia. Ahí nos mandó el Señor. ¿Podemos ir? Algunos tienen ese llamado de evangelista. Claro, les va a salir mejor. Las van a hablar y las personas pues les van a hacer más caso que a uno que pues no sabe tanto. Pero qué bueno, es de alegrarse de tener estas personas, no de enojarse que porque es mejor. Qué bueno que haya estas personas. Amén. Qué bueno que haya diversidad de dones. Amén. Sino, imagínense que uno tuviera todos los dones, todos los ministerios. ¿Para qué iba a necesitar el hermano? Lo iba a menospreciar, iba a decir, no te necesito, yo tengo todo. Prácticamente se va a creer Dios. Entonces, por eso Dios le dio a cada uno su don, para que uno se necesite a otro, para que nos llevemos como hermanos. Porque yo digo, no necesito mi pie, yo nunca diría eso. Imagínense, me quedo en silla de ruedas, yo no necesito mi mano, no trabajo, no como. Entonces, todos nos necesitamos, somos hermanos. Muchas veces dicen, no, pues aquel no es mi hermano porque no es de la iglesia. ¿Cómo no va a ser tu hermano? Si es tu hermano. No van a decir que es hermano separado, porque hermanos que salen con eso. Amén, hermanos. Gálatas 3:26. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Amén. Gálatas 3:26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos iguales, todos tenemos derecho a la salvación. Cristo murió por los hombres, por las mujeres, por todo hombre. Algunos, claro, algunos que tienen un género diferente, dicen que pues ya no hay hombre ni mujer y lo agarran de pretexto, pero eso no es así. Se trata de
de que pues que somos iguales ante Dios, que somos de salvación, que cada uno tiene derecho a la salvación, que Cristo murió por cada uno de nosotros, independientemente del que sea uno hombre, que sea una mujer, o que seamos mexicanos, porque algunas personas pues dicen, no, pues este es de Oaxaca, y hay racismo en la iglesia, aunque no lo crean. Y a mí me lo han dicho. No se rían, es en serio, me lo han dicho. Me han dicho que soy de Oaxaca. Soy de Oaxaca, pero me han dicho oaxaquita. Pero imagínense, en la iglesia es así. Vienes a la iglesia a ver a tus hermanos y pues te tratan peor que allá. Wow. Pero pues nadie se lo dice, por eso piensan que está bien. Por eso es la palabra. El Antiguo Testamento es la palabra, es la ley dada. Entonces, eso nos sirve para saber lo que está bien y lo que está mal. Si no nos lo hubiera puesto en una Biblia, no lo supiéramos que está mal. Si no nos lo hubiera puesto aquí en un librito, como dicen, no supiéramos que eso que estamos haciendo está mal. Ahí están los 10 mandamientos. Ahí está todo lo que Dios quiere, cómo nos debemos de comportar. Desde Malaquías para atrás es la ley. Y ahí viene toda la forma en que nos debemos comportar. Pero cuando Jesús vino, dijo, no vine a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Entonces, de ahí para adelante viene el cumplimiento de la ley. Eso es muy importante. Miren, Malaquías, aquí está Mateo. Así es, la ley, aquí está la ley. Pero después Jesús vino, 4 evangelios, vino a hacer cumplir la ley. Entonces algunos dicen, ¿la gracia o la ley? Es la misma. Jesús vino a hacer cumplir la ley. Entonces, muchas personas se confunden en eso. Dicen, la ley es más dura que la gracia. ¿Qué es más fácil? ¿Aprenderse los versículos de memoria o cumplirla? Ambos son difíciles. Pero realmente para cumplirlo es difícil. ¿Y saben cómo sé que es difícil para cumplirlo? Porque dice que todos pecaron. Ni uno, todos hicieron inútiles. Todos. Ni uno pecó. Por eso vino Jesús. Por eso la gracia. Por eso tuvo que venir a morir. Porque pues dijo Dios, pues aquí nadie se va a salvar, todos son pecadores. Alguien tiene que hacer el sacrificio perfecto. Entonces, no tengamos en menos la gracia, porque si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo murió porque pues no había un santo. No había ni un santo. Sí, hay un santo, pero no más el que es 3 veces santo y no hay más, solamente ese santo. Entonces, pero de los hombres, pues no había ni uno. Por eso tuvo que venir Jesús a hacer ese sacrificio para pagar los pecados. Porque imagínense, si nos pudiéramos salvar por puras obras, pues ¿para qué viene Cristo? Nomás viene por los suyos, los perfectos. Pero como no hay ninguno perfecto, pues tuvo que venir a morir por lo que somos, pecado. Entonces, debemos tomar en cuenta eso, de que no somos perfectos. Y así como sabemos que no somos perfectos, no debemos andarle mirando el pecado al otro, porque sabemos que no somos perfectos. Tal vez uno dice, pues ese hermano es bien pecador. Pero tú, ¿cómo eras antes? Tal vez dice la palabra de Dios que aquel que dice que no es pecado, el que no ha pecado, pues le hace mentiroso a Dios, porque pues todos hemos pecado. Dice la palabra de Dios que aquel que dice que no ha pecado, le hace mentiroso a Dios y la palabra de Dios no está en él. Es lo que dice en 1 de Juan. Entonces, todos hemos pecado y necesitamos de ese Salvador. La iglesia no es un lugar de perfectos, es un lugar donde las personas que toman esa decisión de tratar de seguir a Dios, de andar en sus caminos, vienen.
y tratan de seguir en el camino, de hacer su mejor esfuerzo por hacer ese cambio. No se trata de que ya porque estés en la iglesia y ya no haces nada malo. Es una lucha. Hasta el apóstol decía, mi cuerpo de pecado, el pecado que mora en mí, es una lucha. Y pues nadie es perfecto para juzgar al hermano, entonces no podemos decir, es que ese hermano anda así, así, así. Debemos de tratar de ayudarle, no debemos de acabarlo. Muchos hermanos son así, como el fariseo, luego agarran las piedras. Así como la mujer adúltera. No, pues sabemos que esa mujer era bien pecadora y llevaba no sé cuántos adulterios, pero Jesús miró que era una pecadora, pero ¿qué le dijo? Él también no agarró piedras. Él dijo, vete y no peques más. Todos tenemos que darle una segunda oportunidad a los hermanos. No podemos decir, ya no cambia. Todos cambian. Si no recuerden cómo éramos antes. Si usted cambió, todos pueden cambiar. Se lo dice a alguien que pues yo también era un pecador de lo peor. Todos, como todos. Ya no, claro que ya no, hermana. Entonces, mírense ustedes mismos de dónde lo sacó Dios. De esa vana pasada manera de vivir que antes estábamos. Y ahora miren al hermano que a lo mejor está pasando por el mismo lugar, que está tratando de salirse del mundo. Pero tenemos que ayudarlo a que se termine de salir del mundo, no regresarlo. Tenemos que hacer un esfuerzo por hacer así, por amar a nuestros hermanos, por convivir más con nuestros hermanos, de no estar alejados de nuestros hermanos. Imagínense, ahorita usted tiene su familia, pero muchos de nosotros que ya pues nos gusta mucho la Biblia, nos gusta todo lo de Cristo, nos gusta la palabra. Imagínese, uno regresa con su familia a visitarla, ya no se acomoda uno ahí. Ellos están hablando del fútbol, están diciendo palabras ociosas y pues ya no se siente uno a gusto entre su propia familia. Entonces, una vez que uno ya ha cambiado tanto así, ya no caja con su propia familia. Entonces, pero Dios dice que cualquiera que pierda a familia, a padre, a madre, que en este siglo y en el venidero tendrá más hermanos, madres. Entonces, somos realmente hermanos. Comprados por la sangre de Cristo, nos debemos amar como hermanos, debemos sentirnos como hermanos. No solamente venir un día a reunirnos, sino realmente ser hermanos. Que haya ese cambio en nosotros. Vamos a Colosenses 3:11. ¿Alguien lo puede leer, hermana? Sí. ¿Me lo puede leer, hermano Javier? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni circuncida, siervo ni libre, donde Cristo es en todo y en todo. Amén. Antes decía, había una pelea entre Pedro y Pablo, que pues estos no son circuncisos, que estos son circuncisos, que no se puede porque estos son así. En realidad la circuncisión que Dios busca es la del corazón. No buscas qué título tienes, no busca lo que tú eres exterior, sino busca tu interior, un verdadero cambio desde adentro, no una apariencia, sino que realmente hayas cambiado. Eso es lo que busca, no busca circuncidarte, ya nadie se circuncida, ya eso fue la ley, pero lo que busca es que sea una circuncisión de tu corazón,
que no solamente aparentes ser cristiano, que no solamente digas, te amo hermano, los amo en Cristo. Dice, hermanos míos, no, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua solamente, sino de hecho y en verdad. Amén. Muchos cristianos son así, solamente se aman por fuera, de labios, de boca. Y realmente cuando el hermano tiene necesidad, cuando el hermano necesita, o cuando el hermano pues ya no piensa igual que tú, ya lo dejas de amar. Dicen que el amor es para siempre, pero cuando hay algo así, en 5 segundos lo dejas de amar. ¿Cómo está eso? El amor nunca deja de ser. Entonces, ¿qué amor sería ese? Que pues en menos de 5 minutos se desvanece cuando el hermano pues ya no está de acuerdo contigo. 5 minutos, pero dice que el amor es para siempre, nunca deja de ser. Es raro. Ha de estar alguien mal ahí, pero no creo que sea la palabra, sino nosotros. Entonces debemos entender eso, que el amor nunca deja de ser, si es amor. Y si es de palabra y de lengua, pues sí deja de ser, porque nunca hubo nada ahí. Vamos a Hechos 4:32. Amén. Amén. Y la multitud que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Entonces, esa era la iglesia primitiva, tenían todas las cosas en común. A nadie le faltaba ropa. La Biblia nos dice que si tú tienes 2 túnicas, le tienes que dar una. Si tú tienes de comer, le tienes que dar al que no tiene. Entonces, ¿por qué nadie tenía necesidad en esa iglesia? Porque en esa iglesia primitiva, porque eran unidos. Todos estaban en una unión de que si el hermano necesitaba algo, ellos hasta vendían sus propiedades. Nosotros, ¿qué hacemos por el hermano? A veces ni un bote de agua le queremos pasar. Entonces, fíjese la diferencia de lo que era la iglesia antigua a la que es la iglesia de hoy. Hoy es puro show, nomás quieren andar saliendo en la tele, quieren salir en radio, pero ¿qué hace por el hermano? Nada. No hacen nada porque no sienten nada por el hermano, no lo aman. Y si no aman al que ha sido engendrado, tampoco aman al que engendró. ¿Cómo van a amar a Dios? Entonces, algunos pensarán, a lo mejor eran socialistas, porque se repartían todo. No es así, no eran socialistas, sino que amaban a su hermano. Aunque antes hubo un grupo que eran socialistas, pero ese grupo era diferente. Era una forma de gobierno y lo que querían hacer era ser un país fuerte. Y por eso no funcionó. ¿Por qué? Porque en esa gran reunión de países, pues no había amor, no había el vínculo perfecto. Pero entre los cristianos sí debe de funcionar porque sí nos amamos. Entonces sí debe funcionar el socialismo dentro de la iglesia cristiana, a diferencia de lo que no funcionó. ¿Qué es la unidad? La unidad es cuando los más débiles, los más menospreciados se unen y se hacen fuertes. No les quiero hablar mucho de política, pero pues hay un montón de países que se unieron, más de 100 países, puros países débiles porque le tenían miedo a otro país grande y pues se formó la ONU y ahorita es el bloque más poderoso. Entonces la unidad en la iglesia también es así. Imagínense si las personas no saben mucho, no conocen mucho, pero unidos pueden hacer mucho más que solos.
Ayer yo y el hermano Javier cocinamos. Fíjese lo que es la unidad. No sabiendo cocinar, cocinamos. Nosotros nos Para que se arriesgamos. imaginen lo que dice la palabra de Dios, dice que la unidad, que uno iba a perseguir a 1000 y 2 iban a perseguir a 10,000. Los que saben de matemática dirán, no, ese se equivocó. Como que 1 a 1000 y 2 a 10,000, pues no eran 2,000, pero no es así. Lo que pasa es que la unidad es la fuerza. Dice que si 2 personas se ponen de acuerdo para pedir algo a Dios, les será hecho. Entonces, con 2 que se unan pueden hacer mucho más que 1. Esa es la unidad. Amén. Efesios 4:3. Amén. ¿Alguien lo puede leer? Solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. La paz. Tenemos que tener paz porque a paz nos llamó el Señor. El 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Entonces, lo que yo resalto de ahí es la paz. Tenemos que tener paz entre hermanos. A veces es muy difícil porque pues hay hermanos que no son muy de paz. Y pues son de paz. Entonces, uno debe aprender a tratar con estos hermanos. Uno dice, pues uno es sabio, ya ha leído la palabra, pues entonces aprende a tratar con ellos, porque son niños fluctuantes. Entonces, hay que aprender a tratarlos. A veces, si tú eres maestro, te vas a enojar. ¿Cómo es que no entiende algo tan simple, algo tan fácil de la palabra? Pero tal vez él no sea su área, tal vez él sea músico, tal vez él sea soñador de sueños, tal vez su área sea otra, por eso es que no entiende esa área. No vamos a pedir que alguien que sea de la música pueda entender más la palabra, o al revés, que alguien que sea maestro pueda entender los tonos de la música, porque por más maestro que seas, los tonos de la música pues no te los vas a saber porque no es tu área. Así como un mecánico no puede hacer carpintería, sí puede, pero puede ser un desastre. Entonces, debemos aprender a entender a los hermanos, que no es que no sepan, sino que es otra su área, es otro el lugar que los puso Dios. Y aprender a trabajar con ellos para ponerlos en el lugar que Dios los escogió, porque ahí van a dar mucho fruto, van a crecer, van a hacer lo que Dios los mandó a hacer. Y así es como va a funcionar la iglesia, en unidad, pero cada quien en lo que Dios lo puso. Pues vamos a Romanos 12:16. Amén. 12:16. 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en nuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildad. ¿Qué dice asociándonos? Como cristianos debemos de compartir, debemos de estar siempre juntos, de comer, no sé, salir, podemos salir y predicar la palabra, podemos hacer tantas cosas como cristianos. Miren, al católico, al mundano, como lo quieran llamar, yo le llamo creaciones de Dios que aún no conocen a Dios, pero pues para ellos la felicidad es otra, es borrachera, baile, y tal vez con ellos no nos podamos unir, pero nos podemos unir entre nosotros que nos gusta lo mismo, es adorar a Dios. Entonces, unirnos como hermanos, tratar de estar no más tiempo juntos,
no ser sabios en nuestra propia opinión. El fariseo eran los hombres que más sabían de la Biblia. Dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pues el fariseo se sabía la Biblia, como les dije del Antiguo Testamento, te la puedes aprender. El fariseo se la aprendió. ¿Y para dónde se fue el fariseo? No sabemos. No sabemos. Pero se la aprendió. Pero ¿qué dijo Jesús de ellos? ¿Qué decía? ¿Cómo se refería al fariseo? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, hijos de su padre el diablo, guía de ciegos, víboras. Olvídese. Por la forma que se refería Jesús al fariseo, no creo que le agradara. Y si alguien piensa que el fariseo le agradaba a Jesús, pues tiene que leer un poquito más. Porque no, se refería de una forma bien fuerte al fariseo. Amén. Nunca más se refirió a alguien más como el fariseo. ¿Por qué? Pero el fariseo conocía toda la ley. Y no solamente la conocía, sino que la cumplía. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Les decía fariseos hipócritas. Hipócritas. En realidad hay muchísimo más que les decía. Y estos conocían toda la ley. Y diezmaban, hacían largas oraciones, lo hacían todo. Por eso es que les digo que es más fácil conocerla o cumplirla. Porque muchos la podemos conocer, pero la podemos conocer sin cumplirla. Entonces, tenemos que hacer ambas cosas. Amén. El conocerla y cumplirla. Amén. A la mayoría de las personas yo sé que el cumplirla sería más difícil. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nos prohíbe Dios son las que la carne es la que más quiere. Pero nosotros ya no somos carnales, sino espirituales. Entonces ahí es el cambio que debemos hacer. Entonces dice, no seas sabios en nuestra propia opinión. El fariseo era sabio en su propia opinión. Pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Entonces, el fariseo con todo ese conocimiento de la palabra, ¿era sabio o era insensato? Insensato. Amén. Era insensato, que sabía la Biblia, pero era un necio. ¡Wow! Algunos, pues, entonces dirán, ¿para qué puedo de la Biblia? Es muy importante para conocer lo que Dios quiere, pero también es importante el cumplirlo. Y entonces, vamos a Corintios 10:24. Primero, segunda. Primera de Corintios 10:24. Amén, hermanos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuántos aquí podríamos decir que lo hacemos? Que buscamos el bien del otro. ¿Cuántos podemos decir, yo pienso antes en mi esposa que en mí? ¿Cuántos podemos decir, yo pienso antes que mi pareja que en mí? ¿Cuántos podemos decir, yo pienso antes lo que necesita el hermano que lo que yo necesito? ¿Cuántos lo podríamos decir? Mi esposa. No, porque tú comes primero que a mí. Amén. Amén. Así es lo que le estoy tratando de explicar. Que siempre uno dice, mi esposa, que siempre piensa no hacer los dientes que en los parientes. Entonces, y aquí la Biblia dice que no, que debemos pensar primero en el hermano, primero en nuestro prójimo. Pero ya no hay gente así, que piense primero en su hermano. Ya no hay. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Por la maldad. Por la maldad de muchos. Por la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Ya no existe eso de primero pienso
en mi hermano y después en mí. Cuando yo vivía en el rancho todavía existía eso. Había personas que te invitaban a comer, era una casa humilde, pero te daban lo mejor. Eso existía antes, aunque no lo crean. Ahorita no. Ahorita en las escuelas ya no les dan ni valores, les dan nomás estudios, inteligencia, conocimiento teológico, pero valores ya no hay. Los valores, ustedes tienen hijos, los valores se los van a enseñar en su casa o en la iglesia, pero en la escuela no les van a enseñar ningún valor, solamente educación, conocimiento, cómo sobresalir sobre los demás. Eso es lo que te enseña aquí el mundo. Entonces, si ustedes tienen hijos, tienen que enseñarles ustedes mismos esos valores que se les enseñan en la iglesia, que es los buenos valores, todo lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Vamos a Mateo 18, 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20. Amén. Amén. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, cuando dos personas están de acuerdo en algo, cuando dos personas se llevan bien, están de acuerdo, pues ahí está Dios. La cosa es que puede, no, como les dije, uno puede, en el tiempo de la guerra del Antiguo Testamento decía que uno podía, en Deuteronomio dice que uno podía perseguir a 1000 y 2 a 10,000, pero ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia entre cantidades? O sea, uno puede perseguir a 1000, lógicamente sería 2 a 2000, pero ¿por qué esa diferencia? Porque donde hay 2 está Dios, entonces no son 2, sino 3. Por eso es que podía perseguir a 10,000 y no eran 2000, entonces eran 2 más Dios a 10,000, uno solo a 1000 solamente. Por eso es que era una multiplicación, no una suma. Así que llegamos a que por esa razón era mayor la cantidad, porque ahí estaba Dios en medio de esos dos que estaban en unidad. Vamos a 1 Corintios 1:10. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa parte es difícil que todos pensemos igual, pero debemos, como con tu pareja, tú puedes estudiar junto con tu pareja para pues entenderlo de la misma manera. Tal vez una persona sepa algo que tú no sabes. Amén. Que se complementen, que se ayuden. A lo mejor 2 cabezas piensan mejor que una. Puede ser que esa persona conozca algo que tú desconozcas y por esa razón no entiendas bien la palabra. Entonces es ayudarnos uno al otro para poder estar en unidad. Mira, les voy a contar algo. Dice que había una vez un lugar donde había locos. Unos locos así grandotes. Pero grandotes. ¿Qué pasó? Entonces había dos
dos personas así, todas flaquitas, esqueléticas, que los cuidaban, que eran las personas que se encargaban del manicomio. Pero los locos eran como 100. No, pues imaginarán, una vez pasó una persona y preguntó, ¿cómo es que cuidan a 100 locos si no se les escapan? ¿Están bien grandotes? ¿Y ustedes están? Pues no, no están muy grandes, ¿no? Entonces le dijo, oh, lo que pasa es que los locos están separados. Cada loco está en su cuarto. Entonces, si uno se nos pone violento, lo dominamos entre los dos y lo amarramos. Entonces dijo, oh, y le dijo, pues pueden dominar a los 100 locos estos que están más grandes que ustedes. Sí, dice, porque no se unen. Si se unen, pues se podrían escapar. Pero como están locos, pues no sabían que la unidad es la fuerza. Entonces la familia de Cristo es así, son locos por Cristo. Mucha gente tiene conocimiento, sabiduría. Hay gente aquí que tiene mucho potencial, que si se unen podrían hacer grandes cosas. Hay músicos, hay evangelistas. Ayer estábamos tocando. Por primera vez nos reunimos todo completo el grupo y tocamos la primera vez. Fíjese lo que hace la unidad. Ni sabíamos que teníamos grupo. Entonces, las cosas que hacen cuando uno se une, ¿eh? Pero cuando uno está separado, no puede hacer nada. Es como ese loco que sirve que tengas tanto conocimiento, que sepas tanto de la palabra, si estás separado de tu cuerpo, que puede hacer un pie solo. No puedes jugar fútbol el pie solo. La mente es la que manda el pie. Entonces, tiene que haber esa unión entre hermanos, porque esa es la unidad. Hasta en los hospitales dicen, no, pues la unidad de cuidados intensivos, hay un lugar, una máquina para resucitar, todo lo que ocupa un médico. Si no tuviera esa máquina para los choques, pues no es una unidad, ya no es un hospital. Igual la iglesia, si no hay unidad, no es iglesia. Tiene que haber unidad para que sea iglesia. Si no es un cuerpo fragmentado, es incompleto. No puede llamarse iglesia si no hay unidad. Es necesaria la unidad. Juan 17, 21, 23. El 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si la gente que es inconversa nos mira que estamos unidos, que nos amamos, van a creer que Dios nos dio. Van a creer en el Evangelio. Pero al revés, si nos miran que pleitamos en juicio todo esto ante los incrédulos, pues no van a creer. Eso es lo que dice esta palabra aquí, que para que nos crean tenemos que comportarnos como cristianos, que tiene que haber ese cambio. Amén. Que no podemos seguir peleando entre cristianos. Imagínense, ¿para qué vamos a pelear con cristianos? Ya tenemos suficiente gente que nos odia afuera y venimos aquí y queremos más. ¿No tienen suficiente? Realmente, la gente nos odia allá afuera y venimos aquí a echar bronca todavía. Santo Dios. Debemos amarnos como hermanos. Llegamos aquí para que sea algo bonito, para que nos queramos como hermanos, para que hagamos lo que Jesús nos dijo. Dijo, este es mi mandamiento, que nos améis unos a otros. Pero no que nos odiéis, que nos amemos.
Amén. Entonces, si somos realmente hijos de Dios, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si dices, yo soy de Dios y aborreces a tu hermano, estás en tinieblas y no sabes para dónde vas. Pero el que ama a su hermano está en la luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Este va para el cielo. Pero si tú sientes ese coraje por un hermano, te tienes que arrepentir, porque ese podría ser, porque como les dije, si tú odias a tu hermano, no tienes que matarlo como en el Antiguo Testamento, sino solamente odiarlo y eres reo de muerte. Entonces, ese es tu boleto para el infierno. Debes de pedir perdón a tu hermano, arreglar las cosas con tu hermano y pues entonces sí venir con tu ofrenda de alabanza ante el Señor. No antes. El 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Dice que quería que fuésemos uno. Él está expresando, nuestro Señor está expresando el deseo que Él tiene, que nosotros estemos juntos. Es Él mismo hablando. Muchas Biblias no traen las letras rojas, pero pues las que traen las letras en rojo se sabe que es Jesús el que está hablando, el que está diciendo, el que tiene ese deseo de que estemos unidos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado ellos como también a mí me has amado. Entonces, para saber que nos ama, que nosotros amamos a Jesús, al Señor, tenemos que amar al hermano. Vamos a Mateo 12:17. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ah, 12:17. Perdón, me equivoqué. Vamos a Mateo 12:46. Amén. Amén. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, pues son mis hermanos, somos hermanos. Bueno, vamos a hacer el último. Mateo 23:23. Amén. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Wow. Aquí es necesario estudiar mucho este versículo. Primeramente, lo que Jesús hace aquí es aprobar el diezmo. Dijo que podía diezmar. O sea, hay mucho problema porque unos dicen que no, que es el Antiguo Testamento, que es el Nuevo. Pero en realidad aquí Jesús nos está diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Dice, esto era necesario hacer. Puedes diezmar. Es la ley. Pero no dejes de hacer lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe.
puedes diezmar porque está en la ley. El diezmo fue aprobado por el mismo Señor Jesucristo. Y muchos tienen problema con eso porque no leen. Entonces, pero dijo que había algo más importante. Eso sí, mucha gente pues predica más del diezmo que de Jesús. Amén. Pues ya sabemos sus intenciones. Pero aquí Jesús mismo nos dice que la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué eres justo con tu hermano? ¿Porque lo odias? ¿O porque lo amas? Claro que porque lo amas. ¿Por qué tienes misericordia con el que está en la calle, con el huérfano, con la viuda? ¿Por qué tienes misericordia? Porque lo amas. La fe. ¿Por qué le predicas la palabra? No es porque lo odias, sino porque lo amas y quieres que se salve. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Pueden diezmar, pero no se les olvide amar a su hermano. Entonces, debemos de estar juntos, no porque queramos, no porque sea algo que alguien les haya dicho, sino porque se los dice el Señor, porque es el deseo del Señor el que estemos unidos. Juntos podemos hacer grandes cosas, pero separados no podemos hacer nada. Un pie, como les digo, no puede hacer nada, una mano no puede hacer nada, pero si nos unimos podemos hacer grandes cosas. Podemos llevar el evangelio lejos. Hay gente aquí que sabe palabra, que conoce de la Biblia, pero lo único que nos falta es unirnos como iglesia, es lo que nos falta. Imagínense los valientes de David peleando unos con otros. Pues, ¿qué iba a pasar? Pues no iban a ganar ni una guerra con un pueblo dividido. Hasta el diablo dijo que si un reino está dividido no prevalece. Cuando le acusaron a Jesús que por Belcebú sacaba los demonios, dijo, hasta el diablo está unido, ¿por qué no nosotros nos podemos unir? Amén. Hasta él se organiza para hacernos mal, ¿por qué no nosotros también estar en esa unidad y pues ser más? Porque nosotros tenemos el vínculo perfecto, que es el amor. Ellos no lo tienen. Entonces, hay que hacer ese cambio nosotros. Hay que amarnos cada día más, porque esa es la ley que nos dio Jesús, el que nos amemos unos a otros. Y que cuando tú amas a un hermano, ¿qué es lo que haces? Cumples el mandamiento, porque tú no lo vas a golpear porque lo amas. Tú no golpeas a alguien que lo ama. Tú no le robas a alguien que amas. Tú no miras a la mujer de alguien que tú amas. Tú no le vas a hacer nada a tu hermano, porque es imagen y semejanza de Dios. Y al amar a tu hermano, pues amas a Dios, porque el Señor mismo dice, estuve enfermo y me fuiste a visitar, tuve hambre y me diste comida, me hizo falta vestido y me vestiste. Entonces debes mirar a tu hermano como la creación de Dios, como un hijo de Dios. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los amo en Cristo y espero que les haya servido de bendición, que les haya sido de provecho la palabra, y le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad, por todo lo que me ha dado, por las oportunidades que me da, por tener una familia en Cristo. Dios les bendiga.